Buenas tardes a todos y todas. Vamos a comenzar la conferencia del día de hoy presentándoles a la doctora Verónica Mazaro. Ella es egresada es profesora y licenciada en Artes Plásticas, orientación dibujo, de la Universidad Nacional de La Plata y luego se fue a hacer posgrado en Japón con la beca del Ministerio de Educación del Japón, primero como estudiante de investigación, luego maestría en estudios de área y cultura comparada y finalmente el doctorado. Así que ella residió en Japón durante 6 años y bueno, es docente, colaboradora docente de educación media también, universitaria, secundaria y, perdón, universitaria y de posgrado. Y bueno, se dedica también a las artes plásticas. No voy a enumerar aquí todas sus muestras, presentaciones que ha tenido de sus trabajos. También ha sido por este tiempo también coordinadora del Centro de Estudios Japoneses, del Instituto de Relaciones Internacionales, de la Universidad de La Plata. Bueno, y ahora continúa colaborando activamente. La charla de hoy, muchas gracias por participar. La charla de hoy la Asociación Japonesa la organiza en forma gratuita, libre y abierta para todo público interesado en estos temas. Pero bueno, agradeceremos la colaboración de ustedes para aquellos que sí puedan de un bono contribución para bueno, poder seguir sosteniendo las actividades de la asociación, especialmente en estos momentos de pandemia en que lamentablemente no puede realizar actividades presenciales, ¿sí? Por el chat yo les voy a pasar los datos para aquel que pueda colaborar. Les vamos a estar muy agradecidos. Bueno, haciendo todas estas presentaciones, la dejo a Verónica y que nos presente un poco su tema sobre seres sobrenaturales del Japón y bueno, la influencia que ha tenido en la cultura popular japonesa, muy diferente a las situaciones o las características que se dan en nuestro país. Así, pero las dejo con Verónica. Adelante, Vero. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. eh, y como resulta siempre más interesante ver otra cosa que mi cara, yo les voy a compartir un PowerPoint. Un momento que... Ahí está. Vamos a presentar. Disculpe, ¿Se escucha? Ahí pero está. Sí, se escucha. ¿podría grabar la sesión? Sí, se escucha. Ahí está. Bueno, en esta clase, en esta charla digo que sobre seres sobrenaturales yo quiero hacer hincapié en aquellos que englobamos con la palabra yokai, que nos llegan a nosotros, a la Argentina, mayormente a través de lo que es medios masivos de comunicación como el anime y el manga, y los videojuegos también. Y para ello quiero dividirlo en 3 niveles, el análisis: el nivel folclórico, el nivel creativo y el nivel simbólico. Primero hay que presentarnos un poco también, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es a qué llamamos ser sobrenatural? Y para esto voy a tomar las palabras de John Bett, que lo explica mejor que yo. Eh, la vida diaria, ¿sí? Está llena de imprevistos, de azares, que generan dudas, estrés, terror, como puede ser, por ejemplo, la aparición de una pandemia. Cuando una sociedad no está tecnológica y científicamente muy desarrollada, no tiene las herramientas para otorgar a las personas para que puedan elaborar y explicar, generar un patrón de conducta frente a estos imprevistos. Entonces, las personas que necesitan darle alguna explicación para disminuir la ansiedad recurren a elaboraciones simbólicas y emotivas. No son comprobables ni comprobadas científicamente, pero llenan lagunas del conocimiento y de la experiencia humana, generan patrones de conducta y son satisfactorias emotivamente, emocionalmente.
Por eso, aun cuando después las sociedades se desarrollan científicamente y se dan explicaciones de estos fenómenos inexplicables en algunos casos, estas creencias continúan. Una forma entonces que tiene el hombre de enfrentar estos azares del mundo es espiritualizarlo y personalizarlo. Si las personas pueden darle atributos humanos a aquello que desconocen, pueden entonces generar una especie de relación, entablar una relación. Y a través del rito y del culto, tratar de modificar o de paliar los efectos adversos que puede traernos. Sí, generalmente están relacionadas con desgracias, por eso es tratar de alejar, ¿no?, los efectos adversos, más que buscar una mejora en nuestra situación. No me quiero perder. Casi todas, bueno, casi todas estas, casi todas las fuerzas que pueden afectar, entonces todos estos procesos inconmensurables que pueden afectar el ser humano han sido espiritualizados y personalizados en algún grado, sobre todo si están muy relacionados con la enfermedad y la tragedia. Todas las fuerzas de la naturaleza, el sol, la luna, la montaña, el mar, todo se transforma, se le concibe como un ser espiritual, un ser sobrenatural, y se convierte en objeto de culto. Muchas veces tienen distintos grados de personalidad. Tienen más personalidad mientras más se la pueda relacionar con acontecimientos notables e inexplicables. Estos seres sobrenaturales, así planteados, se pueden dividir en 3 grandes grupos: los dioses, los fantasmas y otros espíritus. Todos ellos tienen en común que no son humanos. Ni siquiera los fantasmas se los considera humanos, ni exhumanos. Son otra clase de entidades. Y se tiene muy en cuenta que hay aquellos con los cuales uno puede entablar una relación y aquellos con los que no. Si traducimos estos grupos a lo que es el ejemplo japonés, encontraríamos que tenemos las deidades, los kami, los fantasmas, los yurei, y los otros espíritus que podríamos englobar en los yokai. Yokai es una palabra en realidad del ámbito académico, es de los estudios folclóricos, que, digamos, se popularizó en el habla común, y hoy en día se utiliza junto con otros términos que se utilizaron a lo largo del tiempo para identificar el mismo conjunto de seres sobrenaturales. Por ejemplo, Ayakashi, Obake, Bakemono, Kemono, Mamono, Monono, que en el sur de Japón particularmente se los denomina Muno o Majimun, Majimono. Y todas estas palabras sí conviven, y en lo que es el habla común son intercambiables. ¿Y qué es un yokai? Son los fenómenos extraños que no pueden ser explicados a través de la lógica científica y que son tomados como seres sobrenaturales que infunden temor. En ese sentido son traducidos al castellano como apariciones, demonios, monstruos. Y estas palabras tienen connotaciones negativas en nuestro idioma. Por lo cual yo considero que es mejor siempre mantener la palabra original, en su idioma original. Porque los yokai no son intrínsecamente, o sea, no son en naturaleza malvados. Pueden tener facetas benignas. Y eso es muy importante después cuando vemos el cambio entre niveles.
podemos tomar un ejemplo, entonces, hasta ahora vamos a tomar, ¿no? Un ejemplo sobre cómo explican fenómenos extraños estos yokai. En la imagen ustedes pueden ver un netsuke. Los netsuke son estos topes que se usaban en los obi, ¿no? La faja del kimono, para sostener el inro, que era una cajita donde se guardaban monedas, lo que se necesitara llevar, porque los kimonos no tienen bolsillos. Y lo que está representado es un tengu. Podemos ver otras representaciones de tengu. El tengu es un ser sobrenatural que se considera vive en las montañas y los bosques japoneses, que tiene fuerza sobrehumana, una gran sabiduría, está muy versado en las artes bélicas. Se lo considera reencarnaciones de monjes budistas que perdieron el camino, o sea, no respetaron el camino de Buda, que son les gusta hacer las travesuras, o sea, hacer perder a la gente, hacerle comer cosas, lombrices, por ejemplo, haciéndoles creer que son manjares, que tienen la capacidad de transformarse, tomar otros aspectos y en general protegen los bosques. Estos tengus, como podemos ver, tienen características de pájaros. En origen, el nombre de tengu, tengu sí, significa perro celestial, porque el nombre está, por lo visto, tomado de una creencia china, en la cual estaban estos perros celestiales tiangu, espero pronunciarlo bien, que eran los cometas o algún meteorito y que se consideraban, eran augurios de desgracias y que debían comer el sol en los eclipses, perdón. La primera mención de los tengu en Japón, en el Nihon Shoki, en el 720, también hace referencia al tengu como si fuese una estrella fugaz o un cometa, y que se lo da como augurio de desgracias, particularmente de la guerra. Pero en algún momento las características del tengu se modificaron para estar relacionadas con los pájaros. Entonces, tienen alas y tienen pico, particularmente una clase especial de tengu que se llaman karasu tengu. Y después, más o menos ya para el siglo XIII, quedan asentadas las características que hoy en día más se reconocen, que son la vestimenta de Yamabushi, que es un monje ermitaño que vive en las montañas, budista, el sombrerito, el tokin, ¿sí? La yugesa, que son las fajas con los pompones, puede tener una vara de monje, o si ven en la otra figura, el Haniuchiwa, que es un abanico de plumas que en general permite controlar los vientos, y visten una forma particular de sandalia de geta, que se denomina tengu geta porque solo tiene un talón en vez de dos. ¿Y cómo me sirve este tengu para explicar un fenómeno del cual no le puedo aplicar la lógica científica? Bueno, hace entre 20 y 6 millones de años atrás, en todos los mares del mundo, vivió un tiburón, el megalodón. Tal vez a alguno le suena conocido porque hace un par de años hubo una película de esas de horror sobre este. Y los restos fósiles de este tiburón a veces se encuentran en las laderas de las montañas. Entonces, imagínense ustedes que se encuentran un diente de este antiguo tiburón, lejos de cualquier mar. Ustedes supongo que recordarán, ¿no? Que hay muchos fósiles que se encuentran alto en las montañas por todos los movimientos tectónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está lejos del hábitat original de la especie, que ya no existe, cuyo pariente más cercano no tiene, o sea, no presta mucha ayuda. Si ustedes se fijan en la foto,
podrán ver la diferencia entre lo que es el diente fosilizado de uno de estos tiburones prehistóricos y el de un tiburón blanco de hoy en día. Entonces, ¿qué explicación le doy a este objeto que he encontrado? Bueno, ellos lo llamaron uña de tengu. Es la uña de un tengu. Y como tal, se guardan, hay algunos guardados en templos sintoístas. Por supuesto, los japoneses no son los únicos. Estos mismos dientes encontrados en la Europa renacentista, ¿no? en las rocas, eran considerados prueba de la existencia de los dragones. ¿Sí? Entonces, un objeto en este caso, más que un acontecimiento que no puedo explicar, lo uno a un ser sobrenatural. Yanagita Kuño, que vivió entre 1875 y 1962 y se lo considera el padre del folclore japonés, no por ser el primero, sino porque muchos de sus estudios, digamos, sentaron las bases para posteriores estudios, investigaciones. También estudia a los yokai. Y a diferencia de otros folcloristas de su época, fines, ¿no? del siglo XIX, que lo que trataban de hacer era encontrarle una explicación científica, o sea, darle la explicación lógica a este fenómeno inexplicable en el cual se basaban para erradicarlos. Por ejemplo, Inoue Enryo, ¿sí? Recuerden, ¿no? En esa época Japón quiere modernizarse y entonces estas creencias, supersticiones, las veían como un signo de atraso. Y Yanagita Kuño dice, no, hay que estudiarlas porque tienen valor, porque son características de nuestra cultura y como tal pueden presentarnos facetas de nuestra identidad. Entonces vale la pena investigarlas en ese sentido y no tratar de erradicarlas. Para Yanagita Kuño entonces, los yokai eran kami, deidades, caídas en desgracia, es decir, kamis a los cuales ya no se los venera. O sea, ya no se les rinde culto. Esto es contestado por otro investigador más contemporáneo, ¿sí? Komatsu Katsuhiko, que dice, pero si yo sigo la línea de pensamiento de Yanagita hacia el pasado, tengo un problema, porque solamente tendría kami, sin yokai. Y según los registros que hay, siempre han existido yokai. Entonces, él lo que dice es, bueno, en realidad, tengo el kami y tengo el yokai al mismo tiempo, son la misma cosa. Si lo venero, porque lo puedo, o sea, si le rindo culto, tengo una ceremonia que me permite modificar su comportamiento, es un kami. Si no puedo controlar su comportamiento, es un yokai. También basó sus ideas en lo que decía otro folclorista, Miyata Noboru, que para Miyata los kami y yokai son dos caras de una misma moneda. Otra vez la misma idea. Si lo venero es kami, pero si por alguna razón ya no funciona la ceremonia, yo cumplo con la ceremonia, la hago correctamente y no hay cambio, entonces dejo, ¿no? Renuncio a ese culto, el kami cae en desgracia, se transforma en yokai. También puede ser porque va perdiendo adeptos, va siendo olvidado, ¿sí? Y va desapareciendo y tal vez se lo recuerda como vestigio. En ese caso también se transforma en yokai. Pero agrega que el yokai al cual que me trae buen augurio, puedo entonces empezar a considerarlo y rendirle ceremonia como si fuera kami. Ya que estamos con la diferencia entre kami y yokai, vamos a dar entonces la diferencia entre yure, fantasma, ¿sí? Y yokai. Los
Los yokai y los yure son muchas veces englobados, están englobados en la misma definición, en lo que es el habla popular. Muchas veces es un yokai y se lo llama yure, y al revés. Pero la gran diferencia que tienen es que los yure, los fantasmas, son siempre espíritus de gente muerta. Según Suga Hasuo, los fantasmas son, en términos generales, kamis que, al igual que los yokai, han caído en desgracia, porque no se les rinde, no se los venera, en este caso de los fantasmas, no se han cumplido con las ceremonias funerarias correspondientes. También hay que recordar que, bueno, en Japón está el culto a los antepasados, ¿sí? Todos aquellos que hayan participado del Obon sabrán, ¿no? El culto a los antepasados y la creencia en fantasmas son dos cosas distintas. En una sociedad donde la descendencia unilineal, ¿no?, que forman los linajes, es importante, el recordar a los antepasados, ¿sí?, o sea, de dónde viene uno, es también importante. Y se le rinde culto. Como una persona no puede recordar todas las características individuales de sus predecesores, o sea, de sus antepasados, se los engloba en un conjunto. Y se les rinde culto como grupo. En ese sentido es como decía Carl Sagan en su libro Shadows of Forgotten Ancestors, Sombras de Antepasados Olvidados. Hay que tener en cuenta que a medida que las generaciones avanzan, el conocimiento sobre las viejas se van perdiendo. Entonces, no tienen una característica que los individualice, pero en sí, estos tampoco son considerados fantasmas porque son protectores de la familia. Generan patrones de conducta socialmente aceptables y, bueno, traen buen augurio, como los kami. Y el fantasma no, el fantasma está individualizado y generalmente se lo relaciona con enfermedades y tragedias, ¿sí? Suga también dice que, bueno, una diferencia que hay entre los yure y los yokai es que los yure, siendo almas de personas muertas, mantienen en este nuevo, digamos, como fantasmas, características de lo que eran o cómo eran en vida. Aunque precisamente los rasgos más delicados de su personalidad se pierdan. Muchas veces una razón por la cual un alma no pasa al otro mundo y queda vagando entre este y el otro es porque al momento de morir tienen están en un estado emocional muy fuerte, que puede ser odio, puede ser amor, puede ser otras cosas. Y los yokai, en cambio, aunque en origen puedan haber sido seres humanos, aparecen con formas distintas a la humana. Yanagita Kuño también los separa, los diferencia de lo que es lo que son los yokai por el comportamiento. Dice que los yokai y los yure suelen salir en horarios distintos, los fantasmas siendo más entre la 1 y las 3 de la mañana, están más cerca sí, del amanecer, ¿no? El amanecer y el atardecer, ese momento que no es ni día ni noche, son particularmente los momentos más propicios para que este mundo y el otro se fusionen. Y los yokai son más del momento del atardecer. Que los yokai suelen tener como elegir una especie de territorio, aparecen en un lugar prefijado y cualquier persona que pase por ese lugar es, digamos, víctima de sus ataques. Mientras que los yure prefieren, o sea, eligen ante quién aparecer
y pueden perseguir a esa persona hasta donde sea necesario. Komatsu Katsukiko también dice que hay un problema con eso, porque según las narraciones, hay yokai que se comportan como si fueran yurei y a la inversa. Fantasmas que tienen comportamientos del tipo yokai. Acá podemos ver algunas imágenes. Es importante recordar también que las representaciones de los fantasmas en un principio eran iguales, o sea, se representaba el fantasma de la misma manera que había sido en vida. A lo largo del tiempo se van definiendo ciertas características para hacerlos identificar más rápidamente identificables como fantasmas. ¿Sí? En general, este pañuelito blanco que tiene aquí, los fantasmas, la falta de pies, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, a nivel folclórico, los yokai los tomamos como creencia popular, ¿no? Y pertenecen en general a lo que es la tradición oral, ¿sí? De la experiencia vivida o de la experiencia de nuestros mayores. Y en este nivel, aunque suele haber, hay muchas clases, una gran variedad de yokai, en lo que es hoy en día la vida diaria, la gente tiende a recordar muchos menos. En este nivel, todos los yokai en general representan lo desconocido, lo terrorífico, el otro en un concepto, ¿no? Una forma de pensar el mundo que divide entre nosotros y ellos. ¿Sí? Es todo lo que yo no puedo explicar y me causa ansiedad. O me trae desgracia. Podemos ver, por ejemplo, otro... el Kirawa es un... Hablando siempre, ¿no? A nivel folclórico, es un yokai que aparece en Nase y se considera que es como un cerdito que no tiene sombra. Aparece de noche. En general no se lo ve. Y se cree, ¿no? Que si pasa entre las piernas de un caminante descuidado, le roba el alma y la persona moría. Entonces, para evitarlo, lo que había que hacer era cruzar las piernas, ¿sí? En forma de cruz. Y todavía en la tradición oral existe esto. Hay algunas... hay algunas... hay a veces que los yokai van desapareciendo porque lo que va desapareciendo es el ámbito donde que les daba, digamos, sustento. Con la luz eléctrica hay menos posibilidades de no ver algo que se nos acerca, ¿sí? Pero son reemplazados, no hay problema porque son reemplazados por otras supersticiones contemporáneas. Y también tenemos, por ejemplo, el Azuki Arai, que eso es también una personificación de un fenómeno natural. En los lugares donde están los ríos y forman valles, a veces los sonidos quedan amplificados y desorientan mucho. Es difícil ubicar de dónde provienen. Entonces esa sería la explicación científica a la creación de este Azuki Arai. Azuki son los porotos rojos, supongo que todos ustedes lo saben. Y lo que hace este yokai, que se considera que tiene la forma de un pequeño hombre, pero otra vez, generalmente no hay encuentros directos con este ser, es en los ríos, en las corrientes, ¿sí? Se lo escucha, ¿sí? Lavar los azuki. Para utilizar, ¿sí? Estos porotos hay que lavarlos primero. Entonces lo que uno escucha es el de este Azuki Arai que está lavándolos y que tal vez a veces como que murmura o lávame los porotos o tráeme carne humana. Entonces, y
En general, a pesar del cántico, no está considerado un yokai peligroso. Primero porque la gente generalmente no lo encuentra. Y cuando uno trata de ubicar de dónde proviene el sonido, lo que termina haciendo es perderse. Y puede terminar incluso en medio del río, pero es poco probable el encuentro. Ahora, lo que tenemos es que a medida que va pasando el tiempo, estos yokai comienzan a ser representados visualmente y forman partes de narraciones que no son explicaciones de los fenómenos sobrenaturales nada más. Y entonces empiezan a perder un poco esto, ¿no? La confianza lleva a que lo terrorífico se vaya perdiendo. Y empiezan también a ganar preponderancia. La gente que tal vez no es de la zona, que los reconozca por las imágenes que se generan de ellos. Y empiezan incluso a ser representados más tipo kawaii, más agradables, aunque no es el caso de estos dos. Lo que tenemos aquí es que entramos en un nivel distinto al folclórico, lo que yo llamo el nivel creativo, que puede ser literario o visual. Yo en general hago más hincapié en el visual porque me llaman más la atención las imágenes, pero bueno. Cuando digo creativo, quiero referirme al literario y al visual al mismo tiempo, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que los yokai del nivel folclórico, que producen miedo, pero que no sean intrínsecamente malvados, o sea, que no sean en naturaleza malvados, porque que no generen animadversión, sino que tengan la capacidad de desarrollar una amistad con el ser humano y de ayudarle incluso, tienen más posibilidades, digamos, de pasar a este nivel creativo. Sobre todo si su comportamiento no es único, no es un patrón que se repita incesantemente, sino que puedan adaptarse al otro, a la persona con la cual se encuentran. Y que esta persona también no necesite de un poder espiritual superior al resto de las personas, sino que cualquiera pueda entrar en contacto con estos seres. Esto es importante porque genera la sensación de afinidad. Entonces, si ya a nivel folclórico tengo estas características, es más probable, más posible, más rápido puede pasar a ser representado en el nivel creativo. En el nivel creativo, como decíamos, las características más terroríficas se van lavando un poco, tal vez no en un principio, pero a medida que va pasando el tiempo y la multitud, digamos, de historias en las cuales empiezan a aparecer, se van, digamos, abriendo, ¿no? Digamos, habiendo más versiones, más conductas, más comportamientos, y se hace más hincapié en lo que es agradable. Y empiezan a ser representados no solamente como antagonistas en ser humano, sino como protagonistas de la historia, protagonistas, antagonistas o ambas cosas a la vez. Y sobre todo en los últimos tiempos también uno puede encontrar que los seres humanos ni siquiera aparezcan en la historia. Lo que es a nivel visual, muchas veces sucede que los yokai a nivel folclórico no tienen una descripción detallada de cómo son. Porque muchos de ellos se presuponen, pero no hay encuentros. Eso genera que, sobre todo en un principio, haya varias versiones de lo que puede ser ese yokai. No hay una versión correcta. A medida que pasa el tiempo, se asientan ciertos rasgos, o sea, se considera que hay ciertas características visuales que deben estar presentes.
para hacer identificable a ese yokai como tal yokai y no otro. Hay muchos artistas, ¿sí?, que han representado los yokai en el arte. Tenemos a Kyosai, a Hokusai, se los deben conocer por la gran ola de Kanagawa, las vistas del monte Fuji, a Tsukioka, a Yoshitoshi Tsukioka, etc. Hay un montón. Pero hay dos que que son importantes. Y por suerte se pueden conseguir en castellano, parte de sus obras. Y ellos son Toriyama Sekien y Mizuki Shigeru. Me quedo corriendo. Mizuki Shigeru. Toriyama Sekien, sí, que vivió entre 1712 y 1788, era un grabador. ¿Sí? Él lo que hace, lo que es importante, es que cuando él crea su Gasu-hyaki Yaku, el desfile ilustrado de Noche de los Cientos de Demonios, toma todas las representaciones visuales que andaban dando vuelta y las descripciones de esos yokai y las unifica. Y no lo hace en forma de makimono, ¿sí?, de rollo, que es la forma general de representarlos, o como hojas sueltas de ukiyo-e, sino que le da el formato de enciclopedia. Hace 4 tomos, divididos en 3 libros cada uno. Agrega, si había, digamos, referencias visuales de cómo era el yokai, las utiliza para hacer su imagen, coloca el nombre de ese yokai y en algunos casos una corta descripción de qué es. Cuando no había información suficiente, él inventa el aspecto que tiene ese yokai. Y por supuesto, como tiene gran influencia en los artistas posteriores, a lo que a él le pareció bien, a los demás también. Y también tiene creaciones propias que metió dentro, digamos, de esta presentación de los yokai en general. Así que han pasado yokai que en realidad no existen en el nivel folclórico y hoy en día han pasado a formar parte del nivel folclórico, pero en el sentido inverso, o sea, desde el nivel creativo al nivel folclórico. Y el otro gran artista que quiero que ustedes recuerden, para todos los japoneses es un nombre muy conocido. Lamentablemente en la Argentina no. Cuando uno va a Japón, lo primero que te preguntan es si uno está hablando de la obra de Mizuki Shigeru. Y les puedo decir que yo nunca había oído hablar de Mizuki Shigeru. Pero Mizuki Shigeru murió en el 2015, ¿sí? 1922, 2015, y es su obra se la considera, digamos, uno de los pilares fundamentales para el gran boom, el gran interés que se da a partir de la mitad del siglo XX en la representación de estos yokai. Él era un artista del Kamishibai en principio, mangaka, folclorista, historiador, cuya obra más conocida es Gege no Kitaro, ¿sí?, que desde la década del 60 ha tenido distintas representaciones, continuaciones en anime e incluso películas. ¿Sí? Acá pueden ustedes ver 2 ejemplos de Toriyama Sekien y, bueno, Agege no Kitaro, ¿sí?, de Mizuki Shigeru. Mizuki Shigeru tiene una variedad de obras, lo que pasa es que Agege no Kitaro es el más conocido. Bien. Si vamos, entonces, como decía antes, en este nivel visual puede darse muchas representaciones de un mismo ser sobrenatural. Tomemos el caso del kappa. El kappa se lo considera así el yokai por excelencia, es el más conocido, porque hay variaciones de lo que es el kappa en todas las regiones de Japón. Y es un ser sobrenatural de naturaleza anfibia, se habitan lagos y ríos. En general se lo relaciona con las aguas, en un principio, sí, en el nivel folclórico lo tenemos relacionado con lo que son el peligro de ciertas aguas, porque en las narraciones su modo de conducta era ahogar a los paseantes o a los animales que pasaran cerca, digamos, de su hábitat, o porque las aguas eran peligrosas por estar envenenadas.
Después tiene otros comportamientos, como en un encuentro tratar de conseguir que el otro pelee con él, ¿sí? En sumo, y tratar de ganar. No se preocupen, es fácil deshacerse de ellos. Lo único que tienen que hacer es una reverencia, porque son extremadamente correctos y van a devolvérsela. Y de esa manera van a perder el líquido que tienen, ¿sí? En un plato, que vendría a estar en la parte superior de su cabeza, ¿sí? Y este líquido les da esa fuerza sobrehumana, porque a pesar de ser más pequeños que un ser humano, ¿sí? Generalmente se los describe como de la altura de un niño, son muy fuertes. Y aquí vemos en esta imagen, sí, la versión de Toriyama Sekien. Tiene los dedos de las manos y probablemente también de los pies palmeados, ¿sí? Pero, por ejemplo, no tiene pico, que es una de las características que se le da. En esta obra tenemos el ejemplo de Katsushika Hokusai, en el cual sí ya está el pico, pero casi no tengo plato. Y tiene, bueno, en este caso tiene escamas. Hay algunas, como dije antes, el kappa a nivel regional puede tener escamas, tener pelos, ser cuadrúpedo, ser bípedo, pero cuando uno dice kappa a nivel nacional, tiene pico, como si fuera un ave, un plato en la cabeza y un caparazón. ¿Sí? Y aquí lo vemos. Y estas son representaciones, otros netsuke, ¿sí? Los topes estos que yo les decía al principio, que representan distintos kappa. O sea, lo que tenemos una gran variedad de representaciones del mismo ser. Estos incluso llegan después a lo que es la animación y los videojuegos, como en estos dos ejemplos. En el cual, bueno, ya como que está más definido que debe tener el plato, ¿no? Con este líquido especial sobre su cabeza, un pico y un caparazón. Algunos yokai, como decía antes, están, o sea, las representaciones visuales parten de explicaciones folclóricas, como en el caso de Toriyama Sekien, que trata de darle una forma a lo que es la creencia popular, o es la ilustración de lo que es una obra literaria. Bueno, en este caso estaba hablando el texto sobre los Tsukumogami, Tsukumogami-ki. Los Tsukumogami son una clase de yokai. En realidad son los objetos que, habiendo transcurrido 100 años, digamos que se vuelven espiritualmente tan fuertes que pueden empezar, digamos, a actuar por sí solos y no se sienten muy felices porque generalmente los objetos viejos, los seres humanos, lo que hacemos es tirarlos. Entonces lo consideran un insulto, ¿no? Que después de haber trabajado para sus dueños por tanto tiempo sean desechados, descartados de tal manera. Y bueno, en esta historia del periodo Muromachi, 1336-1573, ¿no? El periodo Muromachi. Es una historia de... Lo que sucede es que empiezan a juntarse, a hacer troperías, a atacar a la gente y se encaminan al palacio del emperador. Y bueno, allí son detenidos por las fuerzas del emperador y por uno de ellos, sí, que era un rosario budista, que también había, ¿sí? Había alcanzado, se había animado, pero que él no se había apartado del camino de Buda y, digamos, los detiene, los hace reflexionar y desistir, ¿no? Y tenemos entonces
muchas imágenes de lo que se llama Hyakiyako, ¿sí? La procesión nocturna de los 100 demonios, que vendrían a ser representaciones visuales de esta historia. Entonces, comienzan en general son en makimono, ¿sí? Estas pinturas que se enrollan para leer, y que comienzan con una serie de seres sobrenaturales, se van volviendo cada vez más humanos, más extraños, y en última instancia aparece representado la luz del sol que los espanta y los ahuyenta. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo llega a nosotros? Hay que tener en cuenta que para Japón es importante o sea, como dije antes con Mizuki Shigeru, hay un interés, hay un boom en lo que es la representación de los yokai. Y ellos, como vimos en el ejemplo del kappa, llegan a ser representados incluso en lo que es el anime. Y si uno tiene en cuenta que Japón se considera es un país que, ¿no? se considera una nación que hace hincapié en la cultura y las artes, que las utiliza para ubicarse en el mundo, presentarse en el mundo. Está relacionado con lo que es el soft power, ¿sí? La capacidad que un país tiene por su forma de hacer las cosas o sus productos culturales, ¿sí? Los demás países le presten apoyo o quieran imitarlo. Y Japón entonces considera que la cultura y las artes tienen valores muy importantes, generan valores muy importantes como es el respeto a las tradiciones y el mutuo entendimiento, y generan también la capacidad, digamos, de competitividad industrial y diversidad cultural. Y dentro, digamos, de estas ideas que Japón tiene sobre nación, ¿no? Que enfatizan la cultura y las artes, tiene una serie de políticas con respecto a eso, en las cuales se intenta crear un interés y una demanda en el extranjero de sus productos. Uno de esos productos una de esas, digamos, áreas está englobada en lo que se llama artes mediáticas, que son el manga, la historieta japonesa, el anime o animación, las películas y los juegos de computadora, los videojuegos. ¿Qué es lo que nos llega a nosotros? Según ¿cómo se llama? Los informes de la misma industria japonesa de animación, en los últimos 10 años el crecimiento del consumo de dibujos animados a nivel internacional ha ido creciendo e igualándose al consumo interno de animación. Si uno tiene en cuenta que en Japón, que el anime en Japón tiene... primero otra cosa, perdón. Hay que tener en cuenta que casi el 80% de la animación que se ve en el mundo es japonesa. Y si uno tiene en cuenta que Japón tiene 4 temporadas por año, de esas 4 temporadas presenta entre 20 y 30 títulos. Y que entre estos 20 o 30 títulos, 5 son específicos sobre yokai, y al menos en otros 5 va a haber una mención, ¿sí?, a ser sobrenatural. Vemos que en realidad la presencia de estos yokai en lo que nosotros, estos productos mediáticos que nos llegan a nosotros, es bastante importante. Porque incluso en lo que son series sobre vida diaria, comedia, ¿no?, escolar, puede haber, ¿sí?, está nombrado fantasmas, un fantasma en particular, un yokai en particular, sobre todo si están cerca, digamos, tienen, digamos, lo que para el mundo occidental vendría a ser el capítulo que trata sobre Halloween. Bueno, también siempre hay alguna u otra historia, por ejemplo, si está el festival escolar, y en el festival escolar siempre hay algún curso hizo sobre
transformó su aula, ¿no?, en una casa del terror y entonces aparecen las historias fantasmas, o no, o simplemente dentro de otros contextos. Estos que se ven aquí son algunos, no son todos, es simplemente a modo de ejemplificación. Y como dije antes, Gege no Kitaro es uno de los... O sea, porque estas series, si bien a veces puede ser que duren una sola temporada, los tenemos ya como el Yokai Watch o la de Gege Kitaro, que viene desde los años 60, ¿sí?, siendo una constante en la presentación. Incluso algunos tienen remakes, como Shaman King, que hace creo que 20 años salió por primera vez, y van los japoneses tienen previsto presentar otra versión de la misma historia. Inuyasha, que también tiene unos 20 años, el original, tiene en este momento lo que se llama Yashahime, tiene una continuación de aquella historia que está constantemente en lo que es televisión abierta, no en la televisión que se ve después de horario, pero en los horarios de transmisión suele aparecer en los rankings como la quinta serie más vista. Sasae-san le gana a todos por ahí. Pero también aparecen los yokai en un nivel que a los argentinos no nos llega, o por lo menos que no los reconocemos como tal, que es el nivel simbólico. Y en este nivel, el yokai se lo utiliza como mascota, diseño o símbolo de la región. En este nivel, los últimos rasgos que tienen como figura que aterroriza se pierden. Se pierden porque tiene que quedar más que nada la faceta de kawaii, de agradable, porque se utilizan con un fin económico, sí, comercial, y porque tienen que ser, digamos, ser aprobados para su uso como construcción de identidad. El monstruo que simboliza a la región, ¿sí?, tiene que hacer énfasis en lo agradable, es decir, en la afinidad del nivel folclórico. ¿Se acuerdan que tenían que poseer la capacidad de relacionarse con cualquier persona? Bueno, esa afinidad para este nivel tiene que transformarse en encanto, ¿sí? Y ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo reconocemos qué diferencia hay entre un yokai a nivel creativo y un yokai a nivel simbólico? Bueno, el objetivo por el cual están hechos. Al nivel creativo, el yokai es lúdico, o sea, está en la ilustración de libros de cuentos, está en los videojuegos, está en el anime, está para pasar el rato. Un yokai a nivel simbólico es representacional, representa algo más que ese yokai en forma icónica. Todos los símbolos, ¿sí?, representan conceptos abstractos. O sea, no solamente hacen referencia a un acontecimiento o a un fenómeno en particular, ¿sí? Yo no necesito un símbolo para... o sea, cuando yo quiero... a este concepto, la creencia, por ejemplo, del kappa, cuando lo visualizo, no lo estoy simbolizando, le estoy dando una forma visual, un icono. Es como decir que yo simbolizo una vaca. No, tengo una imagen para una vaca. Ahora, que esa imagen de una vaca yo la pueda transformar en símbolo es otra cosa. El símbolo está relacionado con lo que son nociones más abstractas, ¿sí?, como la solidaridad de grupo, como la cohesión social, como el poder, como la identidad cultural, regional, ¿sí? Y cuando uno usa un símbolo, cuando decide utilizar un símbolo, se está considerando que lo que se va a decir con ese símbolo vale la pena ser dicho, tiene un valor particular. Y por lo tanto, la relación que las personas tienen con ese símbolo está muy cargada de... No es neutra, ¿sí?, tiene una carga afectiva.
podemos ver, por ejemplo, el Kenmun. El Kenmun es un ser sobrenatural de la isla de Amami Oshima, ¿sí? Al sur de Japón. El Kenmun, vemos aquí en una foto, por ejemplo, de lo que serían el rastro de sus huellas, ¿sí? No son explicables de otra forma. El Kenmun es un ser sobrenatural que se considera, tiene más o menos también una altura de un niño, tiene el cuerpo cubierto de un pelaje rojizo, tiende a hacerle travesuras a los pescadores, ¿sí? Rogándole los ojos a los pescados, aunque eso se puede evitar poniendo un pulpo en la canasta, porque lo detestan, que vive, digamos, entre el mar y la montaña, que se utiliza también para explicar cuando a veces uno ve luces entre una montaña y la otra que se mueven en forma horizontal, lo cual sería imposible en la noche, ¿no? Porque para bajar de una montaña y llegar a la cúspide de la siguiente, yo no tengo un camino recto, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, es la luz del el Kemún está viajando. Y se mantiene en la tradición oral hoy en día, este Kemún, ¿sí? Y hay también una división. Aquí vemos dos ejemplos visuales del Kemon. El más antiguo es el de Nagoya Sagienta, ¿sí? Que vivió entre 1820 y 1881. No tiene una tradición muy antigua en lo que son las representaciones y por eso hay una gran variedad. Y también, como la mitad de la gente dice que tiene y la otra mitad dice que no tiene un platito en la cabeza, como el estilo del kappa, algunos lo consideran como otra versión del kappa y otros como algo distinto. En la imagen inferior lo que vemos es la versión de Mizuki Shigeru, que lo representó como si fuera más bien, ¿sí?, del orden de los kappa. Aunque a la gente de ese lugar en general, esta versión no es la más aceptada. Y entonces tenemos que al Kemon también se lo utiliza como mascota y como logo de Amami. Lo tenemos, por ejemplo, en un sello que conmemora así la visita al parque de Amami. Y en el mapa de la ciudad de Amami lo tenemos también ubicado, ya más la representación visual más relacionada con lo que es la visión de Sagenta. En realidad, la descripción de este Kenmun también es bastante dudosa, porque lo único que se tiene por muy seguro es que cuando se sientan las rodillas le llegan más allá de las orejas. Sí. También, bueno, volviendo al kappa de la versión anterior, lo tenemos, ¿no?, como representante de las aguas peligrosas, lo tenemos en varias obras artísticas a lo largo del tiempo, ¿sí?, desde makimonos hasta anime, e incluso, bueno, su utilización en los omiyages, ¿sí?, los regalos que uno suele llevar cuando ha visitado un lugar, o como mascota en este caso de la estación de trenes de Tono, ¿sí? Tal vez le suene Tono por Tono Monogatari, que es una obra de Yanagita Kunia, ¿sí? Entonces, ya se le está utilizando a estos yokai para representarnos a nosotros. Nosotros en el sentido de la sociedad humana del lugar, ¿sí? Entonces, podemos decir que el yokai de nivel folclórico está transformándose y en cierta forma pierde preponderancia ante el yokai del nivel creativo y el nivel simbólico, en Japón más que nada, no entre nosotros, argentinos. Pero hay que recordar que no digamos porque un yokai desaparezca, pase de nivel, digamos, desaparece del otro. Tenemos digamos, los yokai a nivel folclórico, ¿sí?
que tienen estas características de lo más terrorífico, como por ejemplo el Kemun, ¿no? Que sus travesuras rayaban más en la maldad, ¿sí? Algunas veces te quemaba la casa, si te enojabas, se enojaba con vos. Provoca temor, ¿no? Que provoca temor a nivel de creencia popular, lentamente va modificando sus características, aunque es más bien travieso, ¿sí? Y en ese sentido es simpático, y lo cual permite al ser humano acercarse al ser sobrenatural. Nosotros como nos llegan los yokai del nivel creativo, particularmente aquellos que están representados en medios masivos de comunicación como el anime, ¿sí? El videojuego y el anime, tenemos que hacer, sin embargo, tenemos que recordar que existen en estos tres niveles y que son importantes porque a nivel folclórico nos van a decir cuáles son las características, ¿sí? A nivel creativo nos van a presentar las variaciones y a nivel simbólico nos van a marcar la importancia que tienen para la gente estos seres sobrenaturales. Los yokai de nivel folclórico que no posean las características que le permiten cambiar de plano, ¿sí? O sea, este temor que infunden como concepto, como creencia, que pero tenga la capacidad de afinidad, que pasa a ser simpatía, que pasa a ser, sí, agrado, ¿sí? Si no poseen esta característica principal y la complejidad en su forma de relacionarse con las personas, corren el peligro de ir siendo olvidados, ¿sí? Y desaparecer. No hay problema porque lo reemplazarán otras creencias, ¿sí? Hoy en día sigue habiendo, y cada vez, o sea, la creación de yokai es constante, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que no porque un yokai pase de nivel, ¿sí? Del folclórico, al creativo o al simbólico, deja de existir en los otros planos. Volviendo al ejemplo de Amami Oshima, la gente a nivel oral, ¿sí? En la tradición oral, te relata cuáles son las características de Kemun y también lo utiliza, bueno, como logo en sus mapas, ¿sí? No, conviven, se mantienen juntos. Lo que pasa es que la gente, sobre todo la gente que no es del lugar, tiende entonces a relacionar ese yokai con un nivel en particular, que es el problema que tenemos nosotros cuando nos enfrentamos a su estudio, porque solamente nos llega al nivel creativo. Y en un medio en particular, que es el anime y el manga en general. Entonces, lo importante recordar de todos estos niveles es que los yokai no se modifican por sí solos. Aparecen como una necesidad que tiene el ser humano de explicar la naturaleza y organizar la vida social a través. Y que es esa misma necesidad la cual les va permitiendo cambiar su sentido y cambiar, bueno, en este caso de nivel. Y que en realidad lo que representan es son, digamos, el desarrollo de las sociedades en particular que los han creado. Bueno, y esta sería la idea que yo quería presentarles hoy. Espero no haber sido muy caótica. Voy a habilitar las preguntas, gracias. Muchísimas gracias, Vera. No, perfecto. Bueno, creo que para muchos es la primera vez que se enfrentan a un tema tan extraño. Supongo que debe haber preguntas, porque mal que mal, algunos, todos deben haber tenido en algún momento algún contacto con estas imágenes o
personajes, al que le interesa la literatura japonesa, haber leído Kappa hace mucho tiempo de Ryunosuke Akutagawa, la novela de Ryunosuke Akutagawa, Kappa, y bueno, ahí tomar contacto de esa forma, o en los más jóvenes por ahí a través del anime o de los mangas, de estar familiarizado. Y me pareció muy interesante esto, ¿no? De que conocen solamente un nivel de estos seres sobrenaturales japoneses y quizás no tienen toda la dimensión, ¿no? Que tienen, ni tienen idea tampoco de los orígenes. No sé si, bueno, a ver, si me quedó claro, me pareció muy interesante esa idea, ¿no? De que surgieron por ahí hace muchos siglos atrás, cuando la ciencia no explicaba ciertos fenómenos, o por ejemplo, en el caso del Kappa mencionaste, ¿no? Hay accidentes en el río, entonces, ¿cómo explicar esos terribles accidentes de gente que muere ahogada? Es que hay un Kappa dando vuelta que ahoga a la gente que pasa por ahí, ¿no? Y después, bueno, estas ideas graciosas, ¿no? Como que les gusta hacer sumo, pero es fácil vencerlos. Bueno, y hay otras historias que contaste en Sí, otras hay, son más. hay una gran Gracias. variedad, sí. Y ahora, bueno, por ahí, la gente que está, entre los presentes, por ahí hay okinawenses, del Kenmun también, ¿no? Esto de la luz que anda de noche y que en vez de bajar por la montaña, ¿no? Siguiendo la ladera de la montaña, vemos que salta de un lado para el otro. Y esas historias, ¿no? De luces que, que corren por la montaña, hemos escuchado en algún momento en nuestra infancia, ¿no? Sobre, que en En- Okinawa se ven, ¿no? Y bueno, para pues, Okinawa el yokai más importante para ellos es el Kijimuna, mm, que tiene algunas características similares al Kenmun y otras típicas de Kijimuna. Así sí, que bueno, a sí. algunos les resulta familiar lo de Kijimuna, lo menciona. Sí, el Kijimuna también Ahí. últimamente, últimamente en los últimos años, Mm, porque en un principio las representaciones que más llegan en el anime son de Hondo, ¿no? De los ajá, que son los yokai de Hondo. Y es interesante ver que de eh, Japón. ha, ha- ha ido avanzando, digamos, en la toma de la utilización de los yokai a nivel, en No este sé. nivel creativo, sí, visual, y puede uno encontrar ya representaciones de Kijimuna en anime. Ah, Eh, Incluso hay una versión japonesa de lo que vendría a ser la película de Disney de Lilo y Stitch, que es una serie animada que se llama Stitch, y uno de los personajes que aparece es un Kijimuna. muy bien, bien. Y sí, El verano de Ko, que es esta película que pueden encontrar en Netflix sobre Kappa, también aparece un Kijimuna, aunque no es. Ah, Sí, así, pero bueno, no sé, bueno, el contexto es diferente, ¿no? De Kijimuna. A ver, sí, acá dice, una de las presentes, que es Susana Adachi, dice, mi padre es de Sakai Minato, lugar de nacimiento de Mizuki Shigeru, dice. Y sí, ahora hay un camino con su nombre y estatuillas de sus personajes, hay un tren con dibujos en los sí, vagones, sí, asientos. incluso en vida era una persona muy, muy reconocida en todas partes. Eh, Está ficcionalizada su vida, la de su esposa también. Hay una novela, por si a alguno le interesa. Eh, y sí, tiene todo un camino con las estatuas de los distintos yokai que creaba. Tiene un tren que Mm. tiene todas. Ah, sí, sí, dice, en los asientos de los vagones. Ah, bueno, Sí. y una de tus, sí, adelante. Ah, Tienes una alumna gracias. que de Nietzsche, dice, es difícil resumir tanto material. Hay tanto para hablar de los yokai, sí. Bueno, Sí, esperamos que pueda hay dar un una, curso. hay una gran variedad. Entonces, quería en esta oportunidad dar, digamos, las ideas generales, porque a Mm, veces uno se pierde en todas las características regionales que se dan, ¿no? Porque algunos se repiten en distintas partes de Japón, pero tienen adaptaciones a esas regiones. Y después es muy interesante ver las razones por las cuales se utiliza. Vos nombrabas a Yonosuke Akutagawa y su novela mm, Kappa.
Y sí, aparecen capas, pero también hay que recordar que estaba haciendo una crítica de la sociedad japonesa Sí, sí, del sí, en la momento. época en que lo escribe. Entonces, es muy interesante que analizar esas cosas. ¿Qué es lo que o sea, qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Para qué Ah, se dice? ¿Qué se cree que se está diciendo? sí, 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 sí. Requiere de muchos niveles de lectura, sí, verdaderamente, sí. Sí. eh, Hay, bueno, hay preguntas de Libros lecturas. de lectura. Bueno, el de Toriyama Sekien, que son las imágenes, se puede conseguir. Ay, ¿cómo es la editorial? Cuaterno o cuaterni, Cuaterna, sí, sí, algo Cuaterna. así. Lo de Netflix es en Netflix pueden encontrar un montón de series que aparezcan Yoka. personajes de yokai, pero sobre Kappa hay una película que creo que lo sacaron, que es El verano con Ko, ¿sí? Si ponen anime lo van a encontrar, están lo tipeo, ¿no? Así nomás es con K, el verano. sí, K-O-O, Oh, K-O-U en realidad. eh, 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 a esperen un ver, lo segundo. puse así, así. Eh, espérenme un segundo. Hagamos así. Mira, bueno, es interesante. Ya, Irene hace el comentario de una. Ay, vas a mostrar la imagen. No, no, No. esa, Ah, que tal ¿cuál vez lo era reconocen por la imagen. Ajá. Ah, con C lo escribe, sí. Y bueno, dice que caminando en Tokio, cree, en el 96, le dijeron que tenía que ponerle agua en la cabeza en un capa escultura en la calle, de un jardincito sin Bueno, memoria. Tokio, sí, Tokio tiene todo un barrio y una calle que se llama Kappabashi. O sea, el puente de los Kappa, y hay una escultura. eh, y tiene que ver porque en la construcción de un puente en esa zona se dice que trabajaron los Kappa para la utilización. También algunos pueden ser utilizados como mano de obra. Y en este caso le hicieron un favor al comerciante. Entonces hay una calle en Tokio, sí, que tiene que el logo, yo no lo puse esta vez, pero tiene un logo que es la cara de un kappa, y eso también pueden encontrar otra serie que se llama Sara-san Mai, eh, que el personaje del kappa está, en un principio aparece atrapado en esa escultura, Mm. en ese lugar. Verónica, perdón, Sí, Verónica, cuando vi ese capa me pareció que era la cara de un sapo y yo siempre creí que los capa eran sapos. No. claro, porque hay muchas representaciones, algunos depende de la zona, tienen pico o no tienen pico. Y lo que pasa es que a nivel general, si uno tiene que dar una descripción general del capa, dice que tiene pico, porque son, digamos, eh, lo más difundido y aceptado. Pero después hay variaciones. El, el Kawataro, el Garappa, sí, hay pequeñas variaciones y eso hace que tengan distintos Otra, aspectos visuales. otra Mm. forma. Ujú. Sí, se parece. Hay una persona de México que está contando. Es Gosei, o sea, quinta generación de Uchinanchu de México. Leemos la pregunta, Sí. todos lo tienen en el chat, ¿no? Dice, me llama la atención la similitud del Kappa con una criatura mitológica del folclore mexica. Es Ajizotl, es una especie de perro que vive bajo el agua con una mano en la cola que se supone que si te acercas a los lagos te toma con su mano con el objetivo de ahogarte. Se supone que hay incluso un concepto de Pokémon, que está basado en parte en ese concepto. ¿Qué nos puede decir sobre los kitsune y los tanuki y la relación que hay entre ellos como pícaros de cuentos? Yo me quedé... Está. Bien, voy a relacionarlo también con algo que leí antes de no sé quién, pero hay también un proceso de transformación en kawaii a, a muchas representaciones visuales
no solamente de yokai, ¿sí? Sino de mascotas y lobos que se utilizan para lo que sea, desde la Cruz Roja, ¿sí? en adelante. Y entonces los yokai también caen presa de esa necesidad de ser kawaii, de representación kawaii. Con respecto por ejemplo, sí, bueno, acá en la Argentina nosotros también, yo no lo dije, no lo puse en el PowerPoint, pero nosotros tenemos también en la Argentina un rico folclore de lo sobrenatural, que tiene sus bases en lo que es las creencias indígenas, las creencias que trajeron los europeos, ¿sí? Por ejemplo, de las creencias indígenas tenemos los onza, ¿sí? Los onza Wei, el onza Wei, por ejemplo, Mulánima. De lo que trajeron los europeos, por ejemplo, el basilisco y el lobizón. Después tenemos lo que trajeron los esclavos africanos y tenemos lo que hemos creado nosotros. Sí, el hombre de la bolsa, por ejemplo. Un yokai, un monstruo contemporáneo. Lo que pasa que, y sí, también es la necesidad de explicar conceptos que no tienen, o sea, experiencias que no tienen una explicación, no se le puede dar en ese momento una explicación lógica. A mí me gusta mucho yo encontré en el 2003 en una revista sobre Peugeot, sobre autos, habían publicado los ganadores en concurso de anécdotas sobre un auto Peugeot. Y uno de los ganadores era un chico que narra como si fuera el padre, porque se sabía de memoria la historia, esta anécdota. Decía que su papá se había comprado en el año 71 un Peugeot blanco, un auto blanco, vamos a poner. Y vivían en el sur. Y un día, una noche, había vuelto del club social y había encontrado al vecino tratando de hacer arrancar su camioneta porque se le había muerto el suegro y querían que lo mandaran a Buenos Aires. Y tenía que irse al pueblo vecino a buscarse un ataúd. Entonces, el padre del que escribe la anécdota le dice, deja esa catramina, vamos en mi auto. Se larga una nevada y, bueno, logran llegar al pueblo vecino y comprar el ataúd. Pero en el camino de vuelta había tanta nieve que dicen, frenamos el auto, dejo la luz prendida para encontrarlo después. Recuerden que el auto es blanco, ¿sí? De noche, en la nevada. Y arrastramos el ataúd. Entonces estaban vestidos que lo único que se les veía para no morirse de frío eran los ojos y empiezan a andar. Y cuando están llegando al pueblo encuentran un paisano que venía a caballo y le empiezan a gritar que lo ayude, ¿viste? Que le ayude, que les preste una mano, que le ayude a llevar el ataúd. Y para su sorpresa, lo que hace esta persona es hacer girar el caballo de una y echarse a galope, en sentido contrario. Y primero se quedan sorprendidos y después se miran y se largan a reír. ¿Cómo no se van a reír? El tipo lo que vio fue a dos figuras oscuras, que no se les ve ni la cara, arrastrando un ataúd. Entonces, finalmente llegan a su casa, no hay problema, logran mandar al suegro. Y unos días después va al club social, ¿no? Y nota que, ¿no?, en el comedor hay un conjunto de gente y se acerca a ver de qué están hablando. Y había un paisano que estaba diciendo que hacía como 3 noches se había encontrado 2 ánimas, ¿sí?, en medio del camino, que le gritaban que vení, ayúdame, y estaban, ¿sí?, tenían cadenas en los brazos y en los pies y arrastraban un ataúd. Y entonces él hizo el símbolo, ¿no?, de la cruz, dio media vuelta y corrió todo lo que daba para escapar de ellos, que lo querían, ¿sí?, empujar al infierno. Y otro le dice, sí, esta noche yo lo vi, las luces malas entre los árboles del bosque. Y el señor se rió y no dijo nada, dio la media vuelta y se volvió. ¿Qué le iba a explicar? Que era él y su vecino Don Roque llevando el ataúd para el suegro que se le había muerto. Todas las supersticiones tienen una parte de verdad y tienen una parte imaginativa. Y es interesante tratar digamos, de no considerar una más valiosa que la otra. Y, por supuesto, estas clases de situaciones se dan en todos los países y todas las sociedades. Y entonces tenemos seres sobrenaturales en todas las sociedades. Y con respecto un poquito a lo de los Pokémon, hay muchos Pokémon que están basados en yokai.
Así que es interesante también fijarse en eso. Con respecto a los kitsune y los tanuki, bueno, sí, más el tanuki es más el pícaro, ¿no? De los dos. El kitsune es una figura muy interesante, particularmente a mí, porque me gustan los zorros, pero el kitsune es una figura muy interesante dentro de lo que es el folclore sobrenatural, porque está relacionado con los kami también, porque es el mensajero de una deidad, Inari. Inari es una de las deidades más importantes de Japón, es la deidad con más santuarios en todo el territorio japonés, porque es la deidad de las cosechas y por lo tanto de la riqueza. Pero no tiene un aspecto, ¿sí?, definido. A veces se lo describe como mujer, otras veces como hombre. No tiene una descripción. Y lo que la gente ha terminado tomando como Inari es a su mensajero, ¿sí?, que son los zorros. ¿Por qué los zorros? Porque el zorro, que es un animal real, o sea, tenemos al animal real, con el tanuki pasa lo mismo. Tenemos antes del nivel folclórico al nivel real. Está el animal, vive, existe, ¿sí? ¿Y qué pasa? Se los puede encontrar en los campos de cosecha, porque donde hay cosecha hay roedores. Donde hay roedores, ¿sí?, va a haber sus predadores, en este caso los zorros. Entonces, por una asociación natural, se unió en la creencia religiosa al zorro con Inari, con una deidad. Ahora, este zorro, mensajero de Inari, no tiene nada que ver con el zorro como yokai, como entidad sobrenatural que le gusta, digamos, causarle problemas y travesuras a la gente, que tiene la capacidad, ¿no?, de cambiar de forma, que cada 100 años le crece una cola y tiene grandes poderes mágicos. Bueno, y que en su principio también está muy relacionado también con creencias sobre zorros de China y de Corea. El tanuki ya es un animal más autóctono también de Japón. Y bueno, también en este caso no está para nada relacionado con un kami. Y sí, se los considera a los dos los grandes jugadores de bromas. Tienen una capacidad muy grande, digamos, en variedad de conducta. Hay más preguntas. Lo de Enrique Dussel, bueno, tiene que ver con teorías respecto del poblamiento de América, ¿no? Y sí, el libro de 1491, sabemos, ¿no? La teoría es la que de los asiáticos que llegaron antes, ¿no? Sí, a través Pero, del estrecho. sí, no sé, hay de una chica Ceci. Tofu frito de Inari Sushi. Sí, Sí, esos son, bueno, porque los yokai también empiezan a formar parte del habla popular, aunque no sea relacionado específicamente con el ser sobrenatural. Pero nosotros hacemos lo mismo. A ver, nosotros también invocamos a seres sobrenaturales constantemente. Lo más común es en los juramentos. Estados Unidos es el país, la primera potencia del mundo, ¿verdad? Es tecnológica y científicamente, ¿verdad? Se maneja supuestamente de esa manera. Su presidente, en el momento de tomar cargo, posesión de cargo, ¿sí?, invoca a una deidad sobrenatural. Cuando dice, no, que Dios lo ayude. Y nosotros hacemos eso todo el tiempo en la vida diaria. Lo que pasa es que a veces, bueno, hay muchas relaciones que le damos que van perdiendo, digamos, se va haciendo más problemático encontrar cuál es la relación con el concepto folclórico. El Inari Sushi es porque, bueno, Inari Sushi también tiene que ver con los zorros. Ningún zorro va a comer tofu frito.
pero por el color del tofu frito, que se parece supuestamente al pelaje de los zorros, ¿sí? Se considera que es el alimento preferido. Ningún animal come algo frito, vamos a tener. Pero esa es la cuestión. Y cuando yo les decía al principio, estas creencias no son comprobadas ni comprobables científicamente. Y aunque resulten falsas, o sea, que funcionan o no funcionan, no importa, porque no... Un zorro así, en estado natural, puede llegar a vivir, con suerte, 40 años. A nivel folclórico, viven más de 100. ¿Sí? No tiene que haber una igualdad entre lo que es la realidad y lo que son estas utilizaciones, ¿no? A nivel folclórico. Y bueno, perdón que corte, vamos con las últimas, por ahí 2 preguntas y ya tenemos que ir cerrando, porque me parece que nos pasamos mucho. Bueno, los Shishimai serían yokai, son esos leoncitos que hay en Okinawa, si no me equivoco, no, al igual que a los Shishimai, sí, los Shishi, al igual, digamos, que el Kitsune como mensajero de los dioses son Mayoke, son protectores, no son tomados en realidad como yokai. En general no se va a encontrar que se los defina como yokai, porque lo que hacen es proteger los edificios o las aldeas, entonces es distinto. Como elementos protectores. Y después claro, y las historias de apariciones en el teatro kabuki, bueno, tenemos muchas, en particular relacionadas con los fantasmas, los yure, y que son muy populares y que a veces uno las aparecen en el anime y ni siquiera hay una referencia explícita, entonces se pueden perder. El otro día estaba viendo uno que se ponía a contar justamente platos del personaje como si fuera un fantasma, y en ningún momento dicen que es Okiku. Okiku es un fantasma, los más conocidos en el kabuki son todos femeninos. Habría que analizar. Hay gente que ya lo analizó igual. Okiku es un fantasma que trabajaba, era una chica del interior, podría decir, que trabajaba para un señor feudal que estaba muy apegado, era muy estricto y estaba muy apegado a un juego de platos de porcelana que tenía. Y claro, cuando a vos te dicen, no me vaya a romper un plato, no me vaya a romper un plato, aunque seas muy aplicada a tus trabajos, pasa lo que tiene que pasar y se rompe el plato. Entonces, este señor, sí, comete femicidio. Y le saca la espada, la mata y encima la tira al pozo del castillo. Pero a la noche siguiente lo que resulta es que empieza a escuchar una voz que viene del pozo contando platos. Y eran 10 platos. Y cuando llega al 9º plato, como que se detiene así. Y termina volviéndose loco porque la voz no se detiene y no puede matar a un fantasma. Otro de los fantasmas más conocidos del teatro kabuki es Oiwa, ¿sí? Esta mujer que también, otro femicidio. Se había casado con... Qué terrible, sí. Esas historias horribles. Sí, con un samurái de baja alcurnia, que termina engañándola, quiere casarse con la vecina porque es más rica y entonces tiene que deshacerse de su mujer y para eso la envenena, pero no le da la cantidad de veneno suficiente, así que la deforma, pero no se muere. Ella termina muriendo y no les espoleo al final, ¿no? La cuestión es que lo persigue el fantasma, él quiere ver el fantasma y termina muerto. Ella toma venganza de él, de su amante y de todos. Es interesante eso, ¿no? Porque es una forma de combatir, combatir este tipo de actitudes contra las mujeres. Se va a aparecer el fantasma y no lo va a dejar vivir después en paz, ¿no? Un poco, las historias tienen ese final, ¿no? Bien, y no sé si esto de... La otra es la lámpara de peonía, pero tiene sus orígenes en una narración china, creo. Dice, ¿podría hablar brevemente de Ama Bien? No sé qué tan popular en estos días, no sé. Ama Bien, no sé, ¿cómo se azul, escribe?
Mineiro, ¿puede ampliar un poco? ¿Puede abrir el Sí, los micrófono, Shisa, por por cierto, favor? los Shisa sí es la forma que se les llama a los Shishi, Ah, en la zona de Okinawa. sí. La sirena que Ah, ahuyenta las enfermedades, dice. en particular, en este momento no te lo debo, no Ajá, no bien. lo tengo muy presente. Sí, vi que estuve viendo que hay relacionado con el coronavirus, pero no llegué a analizarlo. Con, con las sirenas sí te puedo decir que no tienen, digamos, el aspecto no tienen el mismo concepto que las sirenas occidentales, y generalmente sus historias son más bien dramáticas. Y la característica principal que tiene es que si uno come la carne de una sirena alcanzaría inmortalidad. Ah, se habla de eso. Bueno, En la imagen bueno. que había sobre capa de Hokusai había una representación también de una sirena, justo en la superior. Ah, ahí dice, hay un Sí, manga de en el manga de Rumiko Takahashi, sí, la saga de... Sí, ahí también. las sirenas. Sí. Bien, bueno, vamos a ir cerrando ya la presentación de hoy. Le agradecemos a Verónica, esperamos que en un futuro próximo pueda dar un curso ampliando cada uno de estos subtemas que salieron, ¿no? Dentro de lo que es estos fantasmas, no fantasmas y yokai, esos espíritus y su vinculación con el folclore, porque es una forma también de acercarnos, ¿no? A la esencia de la tradición de las culturas japonesas. Todo el mundo bueno, está expresando sus agradecimientos por tu presentación. Dicen que fue muy interesante, muchas gracias. Y Gracias. así que les Muchas gracias a agradecemos ustedes. a todos, los esperamos el próximo martes con una nueva charla abierta para todo público y bueno, les agradecemos hoy y nos despedimos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima.